Según la última encuesta de Sociométrica, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se quedaría a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta. Estos resultados se darían si hoy se celebraran las elecciones autonómicas previstas para el próximo 21 de diciembre. Guardiola obtendría entre 30 y 32 diputados, rozando la mayoría absoluta, que está fijada en 33 escaños en la Cámara Autonómica. Vox mejoraría sus resultados al pasar de sus 5 diputados autonómicos actuales a una horquilla de entre 7 y 9. El Partido Socialista de Miguel Ángel Gallardo pierde 8 puntos respecto a los anteriores comicios de 2023, ya que obtendría entre 21 y 22 escaños. Podemos e Izquierda Unida podrían obtener entre 4 y 5 escaños, y de este modo María Guardiola superaría ampliamente los 26 escaños que sumarían PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Bueno, encuesta de Sociométrica, que es una casa de sondeos, pues hombre, de las que más suele acertar, y que apunta a lo que, si las elecciones fueran hoy, podría pasar. ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, pues que venimos a unas elecciones donde María Guardiola con Vox tenía mayoría absoluta, pero en lugar de aprovecharlo y en lugar de sacar unos presupuestos para Extremadura pues pactados con Vox, María Guardiola pues ha decidido que no quería gobernar con Vox, nunca ha querido, que no quería depender de Vox, que tampoco ha querido nunca, y entonces dice, pues convoco, y aprovechando que el PSOE está en horas bajas, y pues a ver si saco mayoría absoluta y puedo gobernar sin Vox. Según el sondeo de Sociométrica, pues la jugada no le va a salir del todo bien, en el sentido de que de nuevo va a quedar sin mayoría absoluta y va a depender de Vox, con lo cual va a tener o que pactar con Vox o que pactar con el PSOE. No queda otra, es decir, va a quedar como estaba, con lo cual pues para este viaje no necesitábamos alforjas, ¿no? Se podía haber ahorrado la convocatoria. Pero bueno, hay una cosa donde mejoraría el PP, porque lo que están apuntando todas las encuestas, incluida esta de Sociométrica, es que se mete una galleta el Partido Socialista absolutamente brutal. Pierde 1 de cada 4 escaños que tenía. Y esos escaños que pierde, 3 se van hacia el PP, 3 se van hacia Vox. Bueno, ¿eso en qué se traduce? Pues en que María Guardiola tendría más escaños que la suma de la izquierda. Es decir, no tendría mayoría absoluta, sino más escaños que la suma del PSOE con el partido que está a su izquierda, que se llama, yo qué sé, Juntos por Extremadura, o Unidos por Extremadura, o Unidos Juntemos, no tengo ni idea, algo de esa órbita podemita sumaroide. ¿Y en qué se traduce eso de que María Guardiola tenga más escaños que PSOE más el partido situado a su izquierda? Pues hombre, en que entonces, en ciertas negociaciones, podría tratar de negociar más fácilmente con Vox, diciéndole, oye, como tengo más escaños que el PSOE y el partido a su izquierda, basta con que te abstengas, en vez de votar a favor de tal o cual propuesta. Lo cual, pues en algunas circunstancias, pues a lo mejor puede ser interesante. De cara a unos presupuestos, pues parece más difícil que se pueda llegar a ese tipo de negociación, con lo cual, pues estaremos un poco en lo que ya estábamos. María Guardiola se tendrá que comer su orgullo y tendrá que pactar con Vox, o con el PSOE, con quien le dé la gana de los dos, pero con alguien tendrá que pactar. Y si no, pues no habrá ni gobierno ni presupuestos. La cosa es así. Esa es la democracia. Los ciudadanos dan diputados a cada uno, y si uno no saca mayoría absoluta, pues tiene que saber negociar, y si no sabe negociar, pues oiga, yo qué sé, dedíquese a otra cosa un poco menos flexible, como a, pues yo qué sé, estatua. Pactar requiere ceder, y si no sabes ceder, mal vas a poder pactar. Pero ojo, esta encuesta posiblemente sea un reflejo fiel de cómo están las cosas a fecha de hoy, pero atentos al último tramo de campaña. Empezó la campaña este viernes pasado y van a ser 2 semanas absolutamente excitantes de aquí al día 21 en Extremadura, con mítines todos los días de todos los candidatos, y las tendencias para el PSOE no son buenas. No son buenas porque se conjuga un desastre local, el hecho de que el PSOE, incumpliendo sus códigos éticos, presenta a un tío
que va camino del banquillo como cabeza de lista, y a eso se une el desastre nacional. En estos momentos el Partido Socialista a nivel nacional está estallando en vivo y en directo, y ese descrédito a nivel nacional se refleja también en Extremadura, con lo cual de aquí al día de las elecciones, 21 de diciembre, mucho ojo al desplome del Partido Socialista, a ver hasta dónde puede llegar. Y eso abre una serie de posibilidades interesantes. Ahora en Extremadura están PP y Vox atizándose en la campaña de lo lindo. El candidato de Vox le está atizando a Guardiola como si no hubiera un mañana. Guardiola le está atizando a Vox lo que quiere. Han desembarcado a Abascal y Feijóo y los dos se están tirando los trastos a la cabeza. Y entonces pues siempre salen los blanditos estos bien pensantes. ¡Ay, Dios mío! Se pelean PP y Vox. Es lo que tienen que hacer, pelearse. Y cuanto más mejor. Porque cuanto más se peleen, más se desdibuja la candidatura socialista, que en realidad es una candidatura muerta. Cuanto más se peleen, más se va a centrar la cosa en el duelo PP-Vox. Y más se va a decantar la gente por votar a una de esas dos alternativas. La alternativa de más a la derecha, Vox. La alternativa de más a la izquierda, PP. Ese es el nuevo bipartidismo que se avecina en cuanto el PSOE colapse a nivel nacional. Y está bien que se visualice. Son partidos distintos, defienden cosas distintas y la gente tiene la oportunidad de elegir qué es lo que quiere. Ese enfrentamiento, PP-Vox, junto con el desplome del Partido Socialista, puede hacer que al final pues le salga bien la jugada a Guardiola. Si la gente ve que se hunde mucho el Partido Socialista, pues puede haber socialistas que voten a Guardiola como voto útil frente a Vox. A la inversa, pues si sigue el hundimiento del Partido Socialista, puede haber gente que se anime a votar a Vox para ver si por una de estas se produce sorpaso de Vox al PSOE. Se está poniendo la cosa interesantísima, a pesar de que sea una elección local extremeña. Bueno, ya veremos cómo evolucionan las cosas. Mientras tanto, a nivel nacional, lo decía en la noticia anterior, el PSOE está estallando, pero estallando por los aires, escuchen. El Consejo de Ministros destituirá a Antonio Hernández como director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha informado Televisión Española. Antonio Hernández era uno de los hombres de máxima confianza de Paco Salazar, el exasesor de Moncloa, que ha sido acusado de acoso sexual a varias colaboradoras tanto en el Partido Socialista como en Presidencia del Gobierno. Hernández había señalado como la persona que encubrió los presuntos casos de acoso de Paco Salazar y además era hasta ahora el responsable de datos, análisis y prospectiva en la Ejecutiva Federal del PSOE. Bueno, se lo dije con la condena de García Ortiz, que era un antes y un después. La condena de García Ortiz por primera vez lanzó el mensaje de que Sánchez puede perder, de que Sánchez no es invulnerable, de que Sánchez no está en disposición de proteger a sus delincuentes amigos. García Ortiz era pues una especie de línea roja para Sánchez, le hizo resistir hasta el final en lugar de dejarle dimitir, como parece ser que García Ortiz quería. Sánchez dijo, no, le echamos un órdago al Supremo. Y entonces no le dejó al Supremo otro remedio que verle el órdago y ganárselo. Con lo cual Sánchez, por no dejar que García Ortiz dimitiera a tiempo, lanzó el mensaje a todo el mundo de que, 1, no tiene tanto poder como aparenta, 2, desde luego no tiene poder para defender a sus delincuentes, y 3, hay veces en que Sánchez pierde. En el momento en que lanzas ese mensaje estás muerto, porque en realidad Sánchez no tiene efectivamente ningún poder real. Si han leído ustedes Juego de Tronos, hay una frase que tiene toda la razón del mundo. El poder no es otra cosa que la apariencia de poder. Si tú das la apariencia de ser poderoso, tienes poder. Si tú no das la apariencia de ser poderoso, pues entonces difícilmente te van a considerar poderosos los demás, con lo cual no tienes poder. Eso le ha pasado a Sánchez. Y lo que antes hubiera sido imposible, que es que se le revele el partido, ahora se está produciendo. Y con el caso de Paco Salazar,
ese tío al que han acusado de acoso varias militantes socialistas, ese tío al que Sánchez ha protegido hasta el final sin querer investigar esas denuncias de acoso, sin querer ponerlo en manos de la Fiscalía, sin querer cesarle, etcétera, etcétera. Pues todo eso, ese tío, resulta que al final le ha estallado a Sánchez, se ha visto obligado a cesarle, a no repescarle, y no solo eso, se ha visto obligado a dar explicaciones que no ha podido dar porque se montó un follón en la reunión de los responsables territoriales de igualdad que obligó a cancelar la reunión. Han saltado más casos de denuncias de acoso sexual contra un concejal socialista también en otro ayuntamiento malagueño, creo que Torremolinos, y al final pues empezó el clamor pidiendo cabezas de Irene Montero, de la nueva coordinadora de la Secretaría General, que es la señora Torró, y Sánchez ha tenido que sacrificar pieza inconcebible y se ha cargado al que era el número 2 de Paco Salazar cuando Paco Salazar trabajaba en Moncloa. Se ha cargado a ese número 2 diciendo que bueno, que es que él, ese número 2 al que se ha cargado, era el que, en fin, no hizo caso de las denuncias de las militantes. O sea, echa la culpa sobre un subordinado. El periódico El Español tiene un titular muy curioso. Dice, cesado el masón de Moncloa por el caso Salazar. Y dirán ustedes, ¿y eso del masón de Moncloa? Bueno, pues porque este señor que acaba de ser cesado hace 3 años, pues le hicieron una entrevista en el propio periódico El Español, donde él contaba cómo era masón, era el jefe de la logia Obreros de Giram o algo así, que pertenece a la gran logia simbólica de España. Ya saben ustedes que hay distintas obediencias masónicas. Una es la, llamemos normal, la Gran Logia de España, y luego hay otras, como por ejemplo la Gran Logia Simbólica, que es bastante más anticlerical, bastante más sectaria progre, etcétera, etcétera. Y pues era jefecillo de una de las logias de esa Gran Logia simbólica de España. Ahora lo del titular de cesan al masón de Moncloa, no, hombre, no, en Moncloa hay muchos masones, igual que hay gente que pertenece a otras organizaciones. Es más, no todas las grandes logias masónicas se llevan muy bien, y yo sospecho que parte de lo que está pasando en España últimamente, en este último año y medio más o menos, tiene que ver con una guerra civil desatada en el seno de la masonería española. Están abofetadas unas grandes logias con otras, e incluso en alguna gran logia están abofetadas algunas logias con otras logias. Pero bueno, en fin, eso son otras historias aparte. El caso, han tenido que cesar a este hombre, han tenido que sacrificar pieza. Sánchez hizo unas declaraciones diciendo, asumo personalmente la responsabilidad política, y va el tío y cesa a uno que está situado 3 niveles por debajo de él. Pero dices, ¿tendrá morro este tío? Dice, asumo personalmente, en persona, dijo, la responsabilidad política. Y la asumes cesando a un tío que está 3 niveles por debajo de ti. Pues está muy bien, ¿eh? Menudo crack el amigo Sánchez. Pero lo importante, se ha visto obligado a cesar a alguien. ¿Esto habría pasado hace 2 meses? Ni de palo. Hace 2 meses ya teníamos el caso Paco Salazar. ¿Por qué de repente ahora hace ¡pum! El caso Paco Salazar? Pues porque quienes son críticos con Sánchez dentro del partido han visto, con el caso García Ortiz, que Sánchez ya no tiene el poder que aparentaba. Y por eso ahora atacan y dicen, está bizcochable el muchacho, a por él, y a dentelladas. Y en esas estamos. Y no va a ser lo primero que le estalle a Sánchez. Van a estallar más cosas. Porque ya Sánchez ha roto él mismo, por su cabezonería, su propia imagen de vulnerabilidad, de invulnerabilidad. Bueno, mientras tanto, hemos hablado de la infiltración del narco en el Ministerio del Interior en muchas ocasiones, y ya comentamos de pasada, la semana pasada, esta noticia de
que se ha detenido al jefe de estupefacientes de Valladolid, precisamente por traficante. Escuchen. La jueza del juzgado de instrucción número 3 va a dictar el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el jefe de estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández Rafael, y otros 5 detenidos. Las detenciones están relacionadas con la operación llevada a cabo por asuntos internos en las que se han incautado 40 kilos de cocaína en maletas. Los arrestados han pasado todos a declarar y el último ha sido el jefe de estupefacientes, quien se ha acogido a su derecho de no hacerlo. Tras ello, la jueza ha tomado la decisión de decretar el ingreso en prisión provisional y sin fianza para los 6 detenidos. Bueno, ya comentamos esto el viernes, saltó a última hora esta noticia. Otro caso más parece de infiltración del narco, o a lo mejor en este caso no es infiltración del narco y es simplemente pues un garbanzo negro dentro de la policía, no lo sé. Pero el caso es que ya tenemos que en relación con investigaciones contra el narcotráfico se ha detenido al jefe de estupefacientes de Valladolid, al jefe de la unidad antiblanqueo de la UDEF en Madrid, ambos son cargos policiales, y al jefe del puerto de Valencia en la Guardia Civil. ¿Hasta dónde llega la infiltración del narco en el Ministerio del Interior? Este caso concreto de Valladolid pues es curioso porque resulta que este jefe de estupefacientes ahora detenido es el marido de una que fue diputada de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. De hecho llegó a ser secretaria tercera de la mesa de las Cortes de Castilla y León, y luego en 2022 se pasó al PP y ahora era la alcaldesa de Arroyo de la Encomienda. Y bueno, pues tiene más interés informativo por esa conexión matrimonial con la política del ahora detenido. Bueno, y donde están que se salen es en los hospitales catalanes. Para robar lo que quieran, para embajadas catalanas lo que haga falta, para enchufar amiguetes del partido en cargos públicos, vamos, ni tirando se nos acaba. Ahora eso sí, para que la sanidad funcione, cero pelotero. En las urgencias catalanas, pues camas con pacientes por los pasillos, por la saturación. El aumento de casos de gripe vuelve a poner a algunos hospitales catalanes al límite. En centros como el Hospital del Mar se han difundido imágenes que muestran los pasillos de urgencia llenos de pacientes, muchos en camillas, sillas de ruedas o simplemente sentados a la espera de ser atendidos o ingresados. Xavi Tarragón, miembro del comité de empresa del Hospital del Mar, ha explicado que la situación que se ve en las imágenes no es peor que la de otros años y que lamentablemente la estampa se repite cada invierno. La situación de saturación en urgencias, afirma Tarragón, ya es crónica y el pico se podría producir justo en Navidad. Ya es crónica y el pico se podría producir justo en Navidad. Hombre, pues no sé, pero si esto pasa todos los años, pues a lo mejor resulta que podías tener previsto el asunto, ¿no? A lo mejor resulta que, en fin, pues puedes hacer algo para absorber ese pico que ya sabes que se va a producir. Pero amigo, ¿para qué está el dinero de la administración catalana? Pues por ejemplo, pues para agentes de normalización lingüística. Yo creo que deberían enviar un equipo de agentes de normalización lingüística a los pasillos de las urgencias donde están ahí los pacientes en camas, para cerciorarse de que a esos pacientes de urgencias que están en los pasillos les han atendido en correcto catalán normativo. Porque, hombre, que los pacientes estén ahí en una cama o en una silla de ruedas en mitad del pasillo, bueno, es tolerable, pero imagínense que desde que llegó el paciente a urgencias y después de 14 horas de espera, imagínense que en algún momento algún enfermero o algún médico se ha dirigido a él en castellano. Eso sería intolerable. Venga, hay que enviar unos agentes de normalización lingüística allí a los pasillos de las urgencias de Cataluña. O podemos enviar algún cámara de los que pagados por la administración catalana para que tome imágenes y las distribuya a las embajadas catalanas por el exterior, para que las difundan con algún subtítulo alusivo, haciendo país. Más que nada para dar a conocer a
a Cataluña en el mundo. Ya saben ustedes que la publicidad negativa a veces pues también es publicidad, oiga. Los catalanes son unas personas bien pacientes. Pacientes en el sentido de paciencia, no en el sentido de que están ahí hacinados en las urgencias de un hospital. Porque mira que hace falta tener paciencia para aguantar tanto tiempo a tantos ladrones, ¿eh? Es una cosa espectacular. Y para ver cómo se van deteriorando los servicios públicos. Aquí tenemos a un gobierno socialista que no hace más que poner el foco en la sanidad madrileña. Oiga, pues la sanidad madrileña, en fin, ¿qué quiere que le diga? Tiene algunos problemas, pero vamos, me da la sensación de que funciona bastante mejor, que la sanidad catalana. Bueno, y tenemos una guerra ya abierta, declarada, entre, por un lado, Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, y con la ayuda de Elon Musk, y por otro lado la Unión Europea. Lo que ha pasado en los últimos días indica que las hostilidades se han roto y que vamos a una situación donde, como en la película Los Inmortales, solo puede quedar uno. Escuchen. Elon Musk ha llamado a la abolición de la Unión Europea tras denunciar que su sistema burocrático está asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte. Musk ha publicado este tipo de mensajes después de que la Comisión Europea anunciara una multa de 120 millones de euros a la red social de su propiedad, X, por el diseño engañoso de su marca azul de verificación de cuentas. La sanción anunciada por Bruselas responde también a otras irregularidades castigadas por el Reglamento de Servicios Digitales. Irregularidades como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios y el incumplimiento de su obligación de permitir acceso a datos por parte de los investigadores. Bueno, secuencia de acontecimientos. Estados Unidos ha hecho público un documento sobre la estrategia de seguridad americana, y en ese documento pues se enumeran las amenazas a las que tiene que hacer frente el país, a las que tiene que hacer frente la primera superpotencia mundial. Y dentro de esas amenazas, Estados Unidos no se corta un pelo y señala que en estos momentos Europa empieza a ser una amenaza por el quiebre civilizatorio. Empieza a ser una amenaza porque Europa está dejando que todos los valores en los que se sustentaba la tradición europea y la libertad europea pues se vengan abajo. Entre la invasión migratoria y la querencia cada vez más autocrática de la casta política europea, pues Europa está empezando a estar hecha unos zorros. Y lo dice claramente el informe de seguridad elaborado por Estados Unidos. Señala que eso es un riesgo para Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes aquella conferencia de Vance en Múnich, que tantas ampollas levantó entre el progrerío? Bueno, pues en esencia eso es lo que viene a decir el informe sobre amenazas de seguridad de Estados Unidos. Y entonces han reaccionado con rabia las autoridades europeas porque alguien ha venido a decir: el emperador está desnudo. Y entonces cogen y le imponen a Elon Musk, a la red Twitter de Elon Musk, una multa de 140 millones de dólares. ¿Diciendo qué? Pues que le falta una póliza en su política de anuncios y... Bueno, básicamente, como ha recordado Elon Musk, lo que pasa es que la Unión Europea le hizo llegar hace un año un mensaje de que si se avenía a censurar por lo bajinis los contenidos que la Comisión Europea le dijera, pues que entonces le dejaban funcionar como le diera la gana. Y Elon Musk dijo que tururú, tururú, tururú. Y entonces ahora, como Elon Musk resulta que tiene una red donde todo el mundo puede decir lo que quiere. Oiga, entran los progres, insultan a quien quieren, dicen lo que les da la gana, ponen enlaces a las noticias que les plazca y nadie les censura. Y ahora, por primera vez, los que no son progres también podemos hacer lo mismo. Bueno, pues no. Ellos lo que quieren es que se censure a todo el que no sea progre. Que se censure, por ejemplo, a todo aquel que diga que lo del cambio climático es una estafa como la copa de un pino. A todo aquel que diga que la invasión migratoria es un riesgo de seguridad para Europa. Y como Elon Musk no ha querido, y como ese libre flujo de la información está haciendo que la Unión Europea pierda la batalla de la opinión pública,
Pues entonces le ponen una multa a Elon Musk. Y también motivado un poco por la cosa de decirle a Trump, así, con que dices que somos una amenaza, pues ala, toma, le pego a tu aliado. Bueno, Elon Musk pues ha hecho un llamamiento a que se disuelva la Unión Europea. Y me parece un llamamiento de lo más sensato. Esta Unión Europea, tal como está hecha, es una basura brutal, es una traición a los principios fundamentales de la Unión Europea. La Unión Europea no se concibió para ser un país unificado donde una élite progre que no tiene control democrático ninguno imponga a los demás cómo tienen que hacer su legislación. No, la Unión Europea se concibió como una unión de estados soberanos donde iba a haber libre flujo de mercancías, de personas y de dinero. Bueno, ¿en qué momento los progres decidieron que la Unión Europea tenía que dar un paso más y ser una unión política pero sin control desde abajo? Es decir, ¿en qué momento decidieron que esto tenía que ser una burocracia estilo mandarinato, donde unos golfos, porque son golfos, son ladrones, desde arriba deciden qué es lo que tenemos que hacer y lo que no? Y digo que son golfos y son ladrones porque lo estamos viendo, cada 2 minutos es un nuevo escándalo de corrupción. Que por cierto, me imagino que los servicios de información americanos no son ajenos al hecho de que ahora esos escándalos de corrupción salgan a la luz. Estamos en una guerra ya declarada. Esta Unión Europea tiene que morir, tiene que ser derrotada. Y tenemos que volver a los orígenes, una Unión Europea de naciones soberanas, donde si los polacos quieren tener una legislación en un sentido, oiga, mientras que respeten los derechos humanos mínimos marcados en la Declaración de los Derechos del Hombre, perfecto. Eso de que aquí haya que meter a calzón quitado la crisis climática porque es que afecta a los derechos humanos, váyase usted al guano, señor. No tenemos por qué obedecer las consignas que una panda de corruptos decide desde Bruselas, sobre todo porque son consignas que muchos sospechamos que se lanzan para satisfacer intereses extranjeros, intereses de dictaduras. Primero de Rusia y ahora de China. Y ya está bien de tener siervos de dictaduras mandando en Europa, ¿no? ¿Qué tal volver a los orígenes?